Fisiopatología del esófago. En este tema vamos a abordar lo relacionado con el reflujo gastroesofágico. Vamos a ver lo relacionado con las hernias hiatales. Vamos a ver acalasia y los trastornos de la motilidad del esófago. Para ello, vamos a empezar primeramente con el concepto de reflujo gastroesofágico. Entonces, cuando nosotros empezamos con este tema, habría que definir el concepto de reflujo esofágico. Entonces, o gastroesofágico. Y aquí tenemos nosotros que se va a definir como el ascenso del contenido gástrico. Entonces, cuando nosotros decimos el ascenso del contenido gástrico, normalmente el contenido gástrico viene de la boca, faringe, esófago y estómago. Pero ahora ese contenido gástrico va a ser, ese reflujo va a ser desde el estómago, el ascenso hacia el esófago. Entonces, eso sería el primer concepto de la definición. Segundo, si nosotros comparamos entre el reflujo gastroesofágico y reflujo duodenal, vemos que entre el 90 y el 95% de los reflujos gastroesofágicos corresponden al gastroesofágico y solo el 5 o 10% corresponden al duodenal alcalino. Ahora, ¿de qué depende la magnitud de los síntomas? ¿De qué depende el dolor retroesternal? ¿De qué depende la pirosis? ¿De qué depende la regurgitación, que son las manifestaciones naturales de un reflujo gastroesofágico? Esto va a depender del nivel, lo que vendría a ser la injuria de la mucosa. Va a depender de la frecuencia con que se lleva a cabo este reflujo, de los episodios del reflujo y de cuánto tiempo se logra acidificar la mucosa. Entonces, ¿cuánto es todo sobre la mucosa? ¿Cuánto es la injuria? ¿Cuánto es la frecuencia? ¿Qué grado de acidificación se causa durante el reflujo? De eso va a depender la, la sintomatología, los síntomas. Entonces, como que adelantándome un poquito a esto que vendrían a ser los síntomas, estoy hablando de pirosis, es decir, el dolor retroesternal que existe. Estoy hablando de regurgitación. Esto vendrían a ser los síntomas relacionados con la misma inflamación de la mucosa. Pero también es importante saber de que tenemos manifestaciones extraesofágicas, como son la tos y el asma, y vamos a tener las complicaciones. Entonces, todo eso va a depender de estos tres conceptos, de la frecuencia, de la duración de la acidificación y de los episodios que nosotros tengamos. Entonces, aquí voy a poner síntomas de ejemplo. Bien, ahora un dato importante, fisiopatología. La fisiopatología del reflujo gastroesofágico. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta fisiopatología, todo nos vamos a dirigir a lo que vendría a ser la, acá, ¿cuál es el mecanismo de la producción del reflujo?
Y miren ustedes, este es el mecanismo. Prácticamente va a ser relajación transitoria del esfínter esofágico inferior. Ese es el mecanismo principal. Entonces, es cuando este esfínter esofágico inferior se relaja. Esta relajación transitoria se lo va a conocer después también con el nombre de esfínter esofágico inferior hipotónico. Entonces, decir relajación transitoria del esfínter esofágico inferior para permitir el reflujo. Entonces, esa sería la fisiopatología. Y acá, eh, eh, cuando este, esta cantidad de jugo gástrico está mucho tiempo en la mucosa, es muy frecuente en la mucosa, vamos a tener ya lesiones relacionadas con esófago o extraesofágico. Bien, ahora, ¿cuáles van a ser los mecanismos protectores antirreflujo naturales? Estos mecanismos protectores de reflujo antinaturales van a ser mecanismos internos vamos a tener un mecanismo interno para referirme a los músculos circulares, a los longitudinales. Y el otro mecanismo va a estar proporcionado por el diafragma a través del hiato esofágico. O sea, el diafragma forma aquel hiato esofágico, que es un mecanismo antirreflujo. El esfínter es un mecanismo antirreflujo. Bien, entonces, dentro de esta fisiopatología, la hipotonía del esfínter gastroesofágico es lo mismo que decir la relajación del esfínter gastroesofágico. Y aquí tenemos los gastroesofágicos en el 95% y los duodeno alcalino biliar en el 5%. Otro mecanismo, es decir, otro mecanismo que va a producir reflujo va a ser el relacionado con las hernias. Vean ustedes, aquí yo tengo un poco del estómago que está yendo hacia el tórax. Eso se llama protrusión. Este ascenso de la unión gastroesofágica a través del hiato esofágico me va a causar, me va a predisponer a que tengamos nosotros reflujo. Y el otro vendría a ser, estas son las hernias hiatales deslizantes. Y otra de las acciones para reflujo van a ser las hernias hiatales paraesofágicas. Y fíjense que en las dos estoy mencionando el concepto hiato, porque a través de este orificio que era un mecanismo externo de protección antirreflujo, ahora porque hay una ruptura de uno de los pilares esofágicos, esta partecita, esta unión esófago-gástrica pasa hacia arriba, protruye hacia arriba. La ruptura de este diafragma produce protrusión de lo que vendría a ser el cuerpo gástrico. Entonces, estas dos hernias, tanto la deslizante como la paraesofágica, es la que nos va a condicionar a lo que tendríamos nosotros otro mecanismo gastroesofágico. Ahora, consecuencia, bien, consecuencia de esta inflamación permanente de la mucosa del esófago, vamos a tener nosotros un esófago inflamado. Ahora, y si eso persiste, existe el riesgo de hacer un esófago de barra.
Y el problema del esófago de Barrett está que un porcentaje dentro del esófago de Barrett van a condicionar también a lo que vendría a ser un, un cáncer de esófago, o sea, un adenocarcinoma. Ahora, una de las preguntas que nos vamos a hacer, ¿cuándo vamos a considerar nosotros al, al reflujo como una enfermedad? Entonces, cuando se genera una condición tal en el que el contenido gástrico refluido causa síntomas. Entonces, pero no solamente vamos a tener síntomas, sino estos tienen que ser recurrentes. No se olviden que los síntomas era pirosis, era regurgitación, era dolor torácico. Entonces, en el momento en el que se empieza a tener esta manifestación, ya nosotros podemos considerar enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y otro de los síntomas que tenemos que tomar en cuenta van a ser las manifestaciones extraesofágicas, como son asma y como son tos crónica. Eso es importante que nosotros. Y esta es una tos, es una carraspera que existe en la faringe. Y esta carraspera es con la sensación de tener algo prendido allí. Entonces, el paciente no viene por pirosis a la consulta, puede ser que nos venga por manifestaciones extraesofágicas. Entonces, en el momento en el que nosotros tenemos manifestaciones clínicas de, de reflujo, ya estamos hablando enfermedad por reflujo gastroesofágico. Bien, ¿y de qué va a depender estos síntomas? De la duración de la acidificación y de la potencia cáustica del fluido, de la frecuencia con que sucede esto, del nivel de injuria. Entonces, resumiendo, esto es el pasaje del contenido gástrico, es el ascenso del contenido gástrico hacia el esófago, hacia arriba. Y aquí lo que les decía, síntomas relacionados con la enfermedad gastroesofágica. Quemazón, o sea, el ascenso de este contenido gástrico es muy ácido y va a causar quemazón retroesternal. Ese es uno. Esta quemazón retroesternal es la que la vamos a traducir después con el nombre de pirosis. Dos, esta cantidad de contenido gástrico que va a ascender puede llegar, asciende por el esófago y después va a irritar la mucosa faríngea. Entonces, ahí el paciente va a empezar a tener tos crónica y estos van a ser los pacientes con asma que no se pueden controlar. Dicho de otra manera, yo tengo pacientes con asma y les estoy dando broncodilatadores, les estoy dando corticoides, estoy trabajando en la fisiopatología, pero no mejoran. Entonces hay que indagar manifestaciones esofágicas de reflujo y atentos al concepto dentro de las complicaciones de enfermedad de Barrett, que es por una intensa eh, hiperemia. Y adelantándome al concepto de lo que vendría a ser enfermedad de Barrett, estoy hablando de esta inflamación estoy hablando, de esta. Miren, es una inflamación en el tercio distal del esófago. Este es el compromiso de la mucosa del esófago, la lesión de la mucosa, el cambio del epitelio que está viendo acá en lengüeta, o fíjense, puede ser circular o puede ser también un patrón local aislado. Entonces, esa intensidad, ese cambio del de la estructura histológica, consecuencia de la inflamación. Entonces, a esto me estoy refiriendo como las complicaciones. Bien, causas y fisiopatologías de reflujo. Un detalle, cuando el alimento está descendiendo
Cuando nosotros tenemos un descenso del bolo, vean ustedes acá, aquí estos músculos circulares se van a contraer, forman el anillo contráctil y distalmente tiene que haber una relajación para que haya, para que el bolo alimenticio pueda descender. Cuando el bolo alimenticio, aquí nuevamente se repite esta historia, tenga que pasar al estómago, va a ser necesario que esta onda de relajación que está mediado por péptido intestinal vasoactivo, por óxido nítrico, se está relajando. Aquí el plexo mientérico está produciendo relajación para que el alimento avance, pero simultáneamente esto está contraído. Pero ¿qué hace que el esfínter esofágico se descontraiga, se relaje? Va a una orden a nivel central, a nivel de tallo, y se produce inhibición de lo que es el parasimpático, o sea, no hay acetilcolina. Entonces, este bolo alimenticio logra caer. Bien, entonces, durante esta relajación del esfínter esofágico, aquí se está relajando el esfínter esofágico, hay relajación del esfínter esofágico, y en este periodo es que nosotros vamos a tener acá, en el periodo de relajación, es que vamos a tener un estado de reflujo. Entonces, ahí vamos a tener nosotros un estado de reflujo, y ese estado de reflujo es el que nos va a proporcionar la sintomatología, que era pirosis, regurgitación, en caso de que esto sea eh, intenso. Bien, entonces la relajación del esfínter esofágico durante la llegada del alimento acá es la que va a generar que haya un reflujo hacia el esófago. Inicialmente es fisiológico, pero si esto es perenne, tiene una duración importante en tiempo, obviamente que se va a producir una lesión de la mucosa. La patogenia se debe a un desequilibrio entre los factores defensivos y agresivos producidos primariamente. Claro, normalmente dentro de los defensivos vamos a tener el cierre acá, vamos a tener la saliva acá, que va a provenir del- de la boca, la saliva, que es un factor de tipo protector. Entonces, cuando son mayores la agresión por parte del contenido gástrico, entonces esa pérdida del equilibrio es la que nos va a generar manifestaciones clínicas, y ahí vamos a tener eh, la enfermedad por reflujo. Entonces, adentro de los factores protectores, inicialmente aparte de la saliva, los que van a evitar que haya reflujo, tengo el esfínter esofágico inferior, y tengo también la contracción a través de los pilares diafragmáticos acá, también tienen un rol a través del hiato esofágico en mecanismos protectores antirreflujos. Bien, y tendríamos también aquí nosotros que una vez como factor protector es la saliva y el bicarbonato que está proveniendo desde la boca. Y vean acá, esta relajación del esfínter esofágico inferior vendría a ser el mecanismo de la producción de reflujo. Ahora, la relajación del esfínter esofágico inferior ocurre independiente de la peristalsis durante 10 segundos y tiene una frecuencia mayor que lo normal, dando paso del contenido gástrico hacia y así al daño de la mucosa. Entonces, clave que vendría a ser relajación del esfínter esofágico inferior. Ahora, pero esta relajación también que va a producir la enfermedad es una relajación, una es la relajación durante la alimentación, y otra va a ser una relajación porque ese estómago está lleno, es un estómago lleno de comida. Vean acá, aquí está, es un estómago lleno de comida, y este estómago lleno de comida asociado a una comida de contenido grasoso, predispone a que este esfínter esofágico inferior se vuelva hipotónico, se relaje. Entonces,
Esto es independiente de la comida. Entonces, durante este periodo se está produciendo lesión de la mucosa y esofagitis. Este mecanismo está gatillado por el nervio vago y por situaciones de distensión gástrica, que sería la que acabo de mencionar, y por estimulación de la faringe. Al menos el 20% de los casos se pueden encontrar en la enfermedad por reflujo. El esfínter esofágico inferior va a estar hipotenso. Entonces, aquí tengo que el 20 se explica por hipotensión, y relajación del esfínter esofágico inferior, a pesar de ser poco frecuente. Son muchas las condiciones que pueden emplearse. Bien, ahora tenemos, entonces les decía de que tenemos unos mecanismos relacionados con el esfínter esofágico inferior y otros están relacionados con lo que vendrían a ser eh, las hernias paraesofágicas y deslizantes por una lesión del hiato esofágico. Entonces, los músculos circulares del esófago constituyen los mecanismos internos ante el reflujo y el diafragma a través de sus pilares constituye el mecanismo externo. Cuando hay una alteración de estos mecanismos, se produce un reflujo independiente de la alimentación. Entonces, este es el principal, la relación del esfínter. El otro es la presencia de los músculos circulares de la parte distal del esófago, constituyen los mecanismos internos, y el diafragma a través de sus pilares y de la constitución del hiato esofágico constituyen los mecanismos externos. Cuando hay una alteración de estos elementos protectores ante el reflujo, se produce reflujo. Ahora, no solamente va a ser, digamos, la cantidad ácida que tengamos nosotros en el estómago el desencadenante de reflujo, también van a haber hormonas antirreflujo, perdón, que la presencia de ciertas hormonas favorece el reflujo gastroesofágico porque hay una relajación del esfínter, una alteración de los músculos lisos, y algunos medicamentos. Entre ellos quiero hacer hincapié al uso de las benzodiazepinas, quiero hacer hincapié también en la teofilina. Los alimentos como las grasas, la menta y el alcohol, pues son unos elementos que van a producir, van a favorecer el- el- la presencia de reflujo y lesión de mucosa, especialmente si uno está después de los 50 años. Y la obesidad va a ser otro mecanismo. La obesidad, porque cuando nosotros estamos en decúbito dorsal, va a aumentar la presión dentro de la barriga, acá del abdomen, mejor dicho, y esto va a aumentar la presión dentro del estómago y consecuentemente va a ser un mecanismo productor de reflujo. Por eso es que entra obesidad y embarazo, porque ambos aumentan la presión del estómago para causar el reflujo. Entonces, acá tengo las grasas y los fármacos, les decía la teofilina, o tomar que se llaman estos antiespasmódicos también, y los bloqueantes de los canales de calcio que se manejan mucho en lo que vendrían a ser, por ejemplo, en el manejo crónico del asma, para disminuir el grado de frecuencia en las crisis de migraña, perdón, usamos bloqueantes de canales de calcio, ¿no? O cuando estamos manejando hipertensión arterial, también damos bloqueantes de los canales de calcio. Entonces, este medicamento se usa con frecuencia y nos estaría produciendo una relajación del esfínter esofágico inferior.
Bien, eso en cuanto a medicamentos, ¿no? Como elementos que disminuyen el tono del esfínter esofágico inferior y consecuentemente nos van a llevar a enfermedad de reflujo gastroesofágico. Otro vendrían a ser la progesterona y todos estos elementos que estamos viendo acá. La colecistoquinina es cuando cuando el paciente se ingiere grasa, el epitelio intestinal produce colecistocinina, se produce la contracción de la vesícula, la relajación del lobby, pero esta colecistocinina pasa a la sangre. Entonces va a ser un producto que va a producir relajación, puede producir una relajación. Ahora, ¿cuáles son los que hacen que el esfínter esté más duro, o sea, que no esté hipotónico? La gastrina, la motilina. O sea, si ustedes recuerdan, esta gastrina es un medicamento que va a actuar en la fase digestiva, en la fase cuando estamos dentro del estómago, porque la gastrina va a producir ácido clorhídrico, va a favorecer la síntesis de jugo gástrico. Entonces, esta gastrina, aparte que está produciendo jugo gástrico, le está dando una tonicidad al esfínter esofágico inferior. Ahora, si vemos digamos, la óptica con la que ve otro libro de fisiopatología, en este caso, Carol Matson Ford, se refiere al movimiento retrógrado o retorno. Mismo concepto que está manejando el otro libro de fisiopatología. O sea, vean ustedes, el contexto es movimiento retrógrado del contenido gástrico hacia el esófago. Entonces, este concepto del movimiento del contenido del contenido gástrico hacia el esófago ocasiona las agruras y la pirosis. La mayoría de las personas experimentan una pirosis ocasionalmente. En general, estos síntomas se presentan poco después de comer y son transitorios. Entonces, lo dice movimiento retrógrado del contenido gástrico hacia el esófago. Y esto es lo que nos va a dar la clínica que acabamos de ver. Entonces, si tomamos en cuenta esta es la definición una de las definiciones, y esta es otra, digamos, es el mismo concepto, pero con con otras palabras. Entonces, este movimiento que estamos viendo acá, este, este movimiento retrógrado del contenido gástrico hacia el esófago es el que nos va a dar la enfermedad por reflujo. Y aquí está lo que les decía. Ocasionalmente vamos a tener agriura y ya cuando estamos con la enfermedad establecida, hay pirosis, hay dolor retroesternal y también aparece el concepto de regurgitación. Entonces, vean acá, aquí es ascenso y aquí es movimiento retrógrado. Esta palabra de movimiento retrógrado me gusta en el sentido de que es muy parecida al concepto que eh, este movimiento retrógrado del contenido gástrico eh, se maneja también cuando uno analiza los conceptos de insuficiencia valvular. La sangre va digamos, de la aorta hacia el ventrículo. Eso es un movimiento retrógrado. Obviamente que de sangre, ¿no? Aquí es un movimiento retrógrado de contenido gástrico. Entonces, esta es la definición de Carol Porter. Bien, pues aquí tengo dos definiciones, ¿no? Ascenso o movimiento retrógrado.
Bien, esto ya mencionamos como una propiedad fisiológica de que es este esfínter gastroesofágico regula el flujo de alimento del estómago al estómago. Es decir, de mecanismos, ya mencionamos los mecanismos internos para referirnos al músculo circular y externo al, al, al hiato esofágico formado por los pilares del diafragma. Estos dos, vean ustedes, van a ser mecanismos antirreflujo. Si yo altero estos mecanismos antirreflujo, causo enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y miren, también están los músculos oblicuos que forman parte del estómago. Forman una solapa que contribuye en la función antirreflujo. Entonces, si nosotros concluiríamos, digamos, como elementos anatómicos antirreflujos, tendríamos tres, ¿no ves? Uno, dos y tres. Pues esos son nuestros tres elementos antirreflujo. Entonces, aquí tengo los músculos oblicuos del estómago, pues, es uno de los que habíamos mencionado. El, el principal vendría a ser el esfínter esofágico inferior como principal. Y aquí el tercero vendrían a ser la presencia de los músculos circulares. Entonces, esta presencia de los músculos circulares vendría a ser eh, o el segundo o el tercer elemento antirreflujo. Acá, bien, músculos. Entonces, estos son los tres elementos como mecanismo antirreflujo. Alteramos uno de estos tres elementos, especialmente la relajación del esfínter esofágico inferior o el hiato esofágico se, se amplía porque hay una ruptura o una separación del tejido propio del diafragma, también vamos a generar reflujo. Aquí está lo que les decía, esto es lo fisiológico. Tenemos acá en condición normal, el material refluye o refluye, no, al estómago, miren, todo este puede ir hacia el estómago, pero hay mecanismos que hacen que todo esto que está subiendo inmediatamente empiece a descender. ¿Ese mecanismo cuál es? Que devuelve el contenido del estómago, ese reflujo al estómago. Ondas peristálticas que tenemos acá, la presencia de ondas peristálticas eh, secundarias del esófago y la saliva deglutida neutralizan, o sea, y la saliva se está ya produciendo y está lavando y neutralizando el ácido. Bien, aquí está lo que les decía. Durante la deglución tenemos nosotros un estímulo que va a ir al tronco encefálico y del tronco encefálico tenemos una respuesta vagal, el cual va a ser relajación transitoria, o sea, inhibición del parasimpático para que esto se relaje y tengamos la caída del contenido gástrico hacia el estómago. Esto debería ser fisiológico. Lo patológico es que por las situaciones que ya mencionamos, alimentos, llenura, distensión gástrica, comidas grasosas, este, tengamos nosotros una relajación del esfínter y esto esté causando el reflujo, ¿no? El movimiento retrógrado del contenido gástrico. Y también aquí va como recordatorio las progesteronas como drogas, la teofilina, lo que antes de cannabis de calcio producirían relajación de este esfínter y consecuentemente estaríamos hablando de enfermedad. Bien,
La enfermedad por reflujo gastroesofágico se abrevia así RGE, esta es una abreviatura internacional. Dice que se relaciona con la debilidad o incompetencia del esfínter esofágico inferior que posibilita el reflujo. Los irritantes consecuencia de esto, los irritantes del contenido gástrico o refluido y la disminución en la emisión de ácido del esófago después de su presentación causan esofagitis. Ya está esto de acá, ya lo explicamos. Ahora, el hecho de que nosotros tengamos un vaciamiento gástrico disminuido, porque hay mucho alimento grasoso, eso es fisiológico, va a condicionar lo que vendría a ser reflujo, porque nos va a elevar el volumen gástrico y nos va a elevar la presión. Entonces, esto de acá, la distensión gástrica y las comidas grasosas aumentan con frecuencia la relajación. Y decíamos nosotros acá, incrementa el volumen gástrico e incrementa la presión arterial, perdón, la presión intragástrica. Entonces, esto de acá está, esto de acá me está llevando, esto de acá me está llevando a lo que vendría a ser un aumento de la presión gástrica, intragástrica. Y consecuentemente aumentamos la presión intergástrica, distendemos más el estómago y se relaja este esfínter por más tiempo y estaríamos con el retroceso, el reflujo, el ascenso del contenido gástrico hacia el esófago. Ahora, consecuencia de este reflujo, sí puede haber, bueno, inicialmente no puede haber, pero esto va a ser progresivo, porque esto es muy ácido. Y con el tiempo, y con el tiempo vamos a tener la enfermedad por reflujo. Aquí les decía lo que evita la lesión o sea, cuando hay reflujo, la presencia de saliva y la peristalsia del esófago nos va a evitar esto. Y esta es una enfermedad. ¿En qué situaciones nosotros tenemos decremento de saliva? Estamos hablando del esofogring o boca seca o ojo seco. Esta es una patología en la que se ven afectadas las glándulas salivales y hay una disminución notable de la saliva. Consecuentemente, al haber disminución de la saliva, vamos a tener una disminución en la limpieza esofágica inadecuada, causada por el reflujo. Esto es el esófago de Barrett, lo que les decía son lesiones epiteliales, un cambio del tejido a estratificado. Aquí está lo que les decía. Vamos a hacer un alto acá para entender bien el concepto de hernia. Vean, es un orificio. ¿Qué es el hiato esofágico? Es este orificio de acá. Es un orificio de bordes musculares, sí, porque es el diafragma el que va a formar parte en la formación de este hiato, de forma ovalada, por su extremo inferior más agudo. Miren, si nosotros hablamos del concepto ovalado, eso es un óvalo, y si usamos, digamos, el texto, dice ubicado en ovalada en su parte del extremo inferior más agudo. Entonces, como que acá esto va a ser más delgadito. Entonces, a esto me estoy refiriendo, miren, con el concepto de óvalo. Esto por un lado. Y por otro lado, vean acá, este óvalo termina en algo agudo acá, un ángulo agudo. Entonces, eso sería lo primero. Su tamaño es de 2,5 centímetros este hiato esofágico en sentido longitudinal, de acá a acá 2,5, y 1 centímetro de ancho, o sea, tiene su
sus dimensiones más importantes, está constituido fíjense ahora, el pilar está constituido por el diafragma. Tenemos el pilar, constituido por fibras del pilar derecho del diafragma, presentando dos fascículos musculares, uno anterior y sagital, y forma el límite derecho del orificio, este de acá. Este es uno de los fascículos. Eh, y otro más profundo que forma el límite izquierdo, ambos fascículos entrecruzan sus fibras en la parte anterior. O sea, acá, miren, esto es anterior. Y solo el 5% de los casos, el pilar izquierdo tiene alguna participación en la constitución del hiato. Se ubica a nivel de la décima vértebra torácica, por delante y ligeramente a la izquierda del hiato aórtico. Ahora, ¿por qué es importante este concepto de constituido fundamentalmente por fibras del pilar derecho? Cuando esto hay ruptura de este pilar, porque el paciente tuvo una tos intensa, porque está gordo, cuando se rompe este pilar derecho del hiato esofágico, puede pasar este esfínter, esfínter de acá, esta unidad anatómica esofagogástrica hacia arriba, puede protruir hacia arriba y ahí tenemos la hernia por deslizamiento. O como hay ruptura del- de la fibra del pilar derecho, ya no va a medir estos 2 centímetros, va a ser mayor a 2,5 centímetros y ya no va a ser 1 centímetro del diámetro a lo ancho, entonces es mayor. Consecuentemente puede llegar inclusive a pasar hasta el fondo gástrico. Y ahí tendríamos las hernias paraesofágicas o las hernias sí, las paraesofágicas vendrían a estar acá. Bien, entonces este alto vale la pena hacer. Y recuerden, cuando hablemos de hernias, ruptura del pilar derecho del diafragma, consecuentemente mayor apertura del hiato esofágico y formación de las hernias. O sea, las hernias vendrían así si el concepto es protrusión. Y estas hernias van a favorecer el reflujo gastroesofágico. Bien, la- la- las hernias hiatales van a causar reflujo gastroesofágico. Y ahora, cuál sería la causa de las hernias hiatales? Entonces aquí vamos a tener ruptura. Ruptura de las fibras del pilar derecho del diafragma. Ruptura de las fibras del pilar derecho del diafragma. Entonces, estas fibras del pilar derecho del diafragma acá van a ampliar el hiato esofágico y consecuentemente tendríamos el mecanismo de las hernias. Y esto va a causar el reflujo gastroesofágico. Entonces, cuál es la participación de las hernias en el reflujo gastroesofágico? Bastante, tiene un buen porcentaje. Y aquí están los tipos de hernia. Esta es por deslizamiento, donde hay un ascenso de la unión esofagogástrica. O sea, todo esto va a estar aquí hacia arriba, va a protruir hacia arriba. A eso me estaría refiriendo como las hernias por deslizamiento. ¿Qué características tienen estas hernias? Entran y salen. Entran y salen. Vean, a través del hiato esofágico hacia el tórax. O sea, siempre en la definición es una protrusión del esfínter
es un ascenso del esfínter, o de la, mejor dicho, de la unión, no del esfínter, de la unión gastroesofágica a través del hiato hacia arriba. Esta me da la hernia por deslizamiento, es la más común, 90%. Y la otra, que es el 5 o 10%, es la paraesofágica tipo 2, donde lo que vendría a ser la unión esófago-gástrica está en su, en su sitio, pero es tan ancho este anillo, este hiato esofágico, ya no es 1 centímetro de ancho, 2,5 de largo, no, ahora es mucho más porque se ha roto, hay una ruptura del pilar derecho del diafragma, entonces el estómago se desliza hacia arriba, protruye hacia arriba, y estas serían las paraesofágicas tipo 2. Y las tres es una combinación de ambas, porque miren, está el ascenso del, está el ascenso de la unión esófago-gástrica, acá está el ascenso de la unión esófago-gástrica arriba, y también está el estómago. Entonces, eso es la mixta tipo 3. En esta fundamentalmente va a haber pirosis, va a haber dolor retroesternal, puede haber, porque es tan grande, porque es tanto esta unión esófago-gástrica como el fondo del estómago están hacia arriba, estas pueden tener complicaciones como son sangrados crónicos. Entramos ahora ya en lo que vendría a ser la hernia yatal desde el punto de vista de Carol Watson. Protrusión o herniación del estómago, eso ya lo definimos. Dos patrones anatómicos de la hernia axial o deslizante y la no axial o la paraesofágica que ya vimos. La primera dijimos que era la protrusión del gástrica, y mire, tiene la forma de campana. Acá es una campanita. Voy a sacar esto. Miren, tiene una forma de campana. Entonces, esta es la por deslizamiento. Se caracteriza por protrusión gástrica, por ascenso del, eh, por ascenso de lo que es la unión esófago-gástrica. Y la otra hernia es la paraesofágica. Esto está en su lugar, esta unión gastroesofágica, pero la ruptura del anillo del diafragma del hiato esofágico es tan grande que pasa parte eh, del fondo gástrico. Entonces, una porción separada del estómago, casi siempre el fondo gástrico, entra al tórax, acá, a través de una apertura ensanchada, que sería la apertura ensanchada es para referirnos al hiato esofágico. Ahora, patología de Robbins, anatomía patológica, dice que la consecuencia del aumento del anillo, porque hay ruptura del pilar diafragmático derecho, genera protrusión del estómago hacia el tórax, hernia. Entonces, cuando esa protrusión es de la unión esófago-gástrica, deslizante. Y cuando pasa cuando ese anillo es grandote y pasa el fondo gástrico, pero con mantención de la anatomía, es decir, con el la unión esófago-gástrica está en su lugar, eso vendrían a ser las hernias paraesofágicas. Pero miren ustedes, uno puede estar herniado y solo el 10% de los adultos van a sentir dolor. O sea, yo puedo tener mi hernia, pero en el 90% de los casos no voy a tener manifestaciones. Ahora, dentro de digamos, dentro del síntoma principal, he mencionado dos cosas. He hablado de lo que es la pirosis, el dolor retroesternal, la quemazón retroesternal para referirme a lo que es pirosis. ¿Y dónde se inicia esta pirosis?
La pirosis se va a iniciar en el epigastrio y va a llegar hasta el cuello. Tiende a ser, no, y se va a irradiar el dolor hacia el cuello. Tiende a ser poco fluctuante, sin embargo, terminamos de comer, distensión gástrica y aumento de la presión intragástrica, si eso está asociado a grasa, y esto nos va a causar más dolor, o sea, nos va a causar pirosis. Y le damos un antiácido o le damos leche o alimentos alcalinos y esta acidez va a disminuir. Y el segundo síntoma, que ya lo he estado mencionando con frecuencia, vendría a ser la regurgitación. ¿Qué es la regurgitación? Es un reflujo severo que supera el esfínter esofágico superior. O sea, estamos diciendo de que acá estamos diciendo que prácticamente en la regurgitación va a ser porque el ácido, este ácido de acá, este reflujo de acá, va a estar arriba. Miren, aquí arriba. No va a estar aquí abajo, donde está el esfínter esofágico inferior. Va a estar que supera el esfínter esofágico superior. O sea, aquí arriba hay un esfínter esofágico superior, este es el inferior. O sea, llega bien arriba el reflujo. Este, esta regurgitación me va a generar síntomas extraesofágicos, como son dolor torácico, tos crónica y asma. Entonces, esta regurgitación, entonces, ¿cómo definiríamos regurgitación? Como la presencia del contenido gástrico por encima del anillo esofágico superior. Y esta regurgitación es la que nos van a dar síntomas extraintestinales, que es tos crónica y asma. Podemos llegar a tener disfagia, o sea, dolor para deglutir, o dinofagia, dolor permanente de la faringe. Si fuera grave, si fuera recurrente, persistente, llegaríamos a tener hemorragia. Entonces, acá tenemos síntomas de, de reflujo esófago-gástrico. Pues la respuesta vendría a ser regurgitación. ¿Y qué es la regurgitación? Es presencia de contenido gástrico por arriba del anillo del esfínter esofágico superior. ¿Cuáles son las complicaciones del reflujo gastroesofágico? La esofagitis, la estenosis por reflujo, el reflujo gastroesofágico o las hemorragias. Ya vimos hace rato que cuando hay regurgitación, estamos hablando de una extensión bastante grande. Entonces, estas vendrían a ser las tres complicaciones del reflujo gastroesofágico. Ahora, miren acá, antes de entrar en el tema, hay una clasificación que es la clasificación Ángeles. Este es el- 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 la porción inferior del esófago, aquí está el estómago. Y miren esto, dice una o más lesiones de la mucosa. Esta es una lesión, dos lesiones, tres lesiones de la mucosa. Menor o igual de 5 milímetros de longitud, ¿sí? Que no se extiende entre capas. O sea, no va acá, es acá. No se extiende entre la parte superior de los pliegues de la mucosa. Este es grado A. Entonces, una inflamación de la mucosa grado A. La B
Vean, miren ustedes en la B, es más grande la lesión de la mucosa. Lesiones longitudinales son mayores a 5 milímetros que no se extienden entre la parte superior de los pliegues de la mucosa. O sea, no hay, no cruzan los pliegues de la mucosa. Miren, estos no cruzan, este es un pliegue de la mucosa, esos no cruzan. Y este es el otro corte, acá, está dentro de del pliegue de la mucosa. En cambio, este grado C, tengo la inflamación dentro de la mucosa, pero miren que hay extensión ya entre pliegue y pliegue. Acá, miren, aquí ya hay extensión entre pliegue y pliegue. Ese vendría a ser el grado C. Y el grado D es cuando esta extensión del pliegue ya toma casi el 75% del diámetro del esófago. Esto es en el texto y esto vendría a ser la explicación. Miren acá, dice, este tenemos menos del 75 y este tengo ya del 75 para arriba de la circunferencia. Y acá, miren, es una lesión de la mucosa que se extiende más allá de la parte superior. Es decir, hay compromiso ya. Miren, esto es la extensión. Ya, aquí, vean, solamente es la mucosa no toma el pliegue, pero aquí ya hay extensión. Miren cómo ya se están uniendo las lesiones entre pliegues y pliegues. Pero acá es menos del 75%, miren, no toma todo el diámetro. Y aquí sí toma todo, el 75% de la mucosa está con lesión de mucosa importante. Bien, entonces, entendiendo qué es este reflujo, entendiendo qué es esta esofagitis, vengo acá y empiezo con las esofagitis por reflujo. Esto es la inflamación e irritación de la mucosa esofágica con disminución de la capacidad de reparación de esto. Entonces, se irrita y el mecanismo normal de reparación no va a estar presente. Causa prolongación prolongada al jugo gástrico. Bien, y esa clasificación, y aquí aparece la Eclipse de los ángeles, es la que nos va a decir a qué grado corresponde. Miren, esofagitis según grado de afectación. Esto. Luego tengo la estenosis. Entonces, cuando nosotros hablamos de estenosis, es este ácido erosiona la mucosa sustituyéndola. Entonces, al sustituir la, la mucosa, aparece tejido fibroso. Entonces, es sustitución del tejido normal por tejido fibroso. Entonces, es por eso que acá teníamos, yo le había puesto este color para decir tejido fibroso. Hemos sustituido la mucosa normal por tejido fibroso. Y este tejido fibroso, esta sustitución por tejido fibroso es la que nos va a dar la estenosis. Entonces, acá teníamos esto, ¿sí? Sustitución del epitelio por tejido fibroso. Bien, entonces ahora yo tengo un esófago estenosado, dificultad para que los alimentos pasen a través del esófago estenosado. Consecuentemente, esto nos va a crear una disfagia lógica, es decir, primero no vamos a poder pasar los alimentos eh, sólidos como la carne, después la papa y los arroces no van a poder pasar, y finalmente no va a poder pasar el agua. Esto es lo que se llama disfagia lógica. Y cuando esté inflamada la mucosa a consecuencia de esta estenosis por encima del esfínter esofágico superior, vamos a tener odinofagia, regurgitación y dolor torácico. Y si esto ya no puede pasar
en la medida que no vayan pasando las proteínas, ¿no? Estos pacientes van a tener una alteración en el estado nutricional, o sea, van a estar muy delgados. Y la otra complicación era la hemorragia digestiva alta por reflujo, es una complicación frecuente de esofagitis erosiva. Su forma de presentación es anemia. Claro, si hay sangrado, vamos a tener anemia crónica por pérdidas de sangre. Entonces, cuando hay, digamos, un paciente viene con bajo peso, está pálido y encontramos una hemoglobina menor a 11, está con anemia, y hacemos una sangre oculta, ahí tenemos sangre oculta positiva, pero estos pacientes rara vez van a tener hematemesis y melena. Ahora, aquí tengo dos conceptos sobre esófago de Barrett. Este concepto lo saqué del Atlas de, de- de cirugía de Buenos Aires. El esófago de Barrett se define como reemplazo del epitelio escamoso estratificado esofágico normal por un epitelio columnar simple, identificado endoscópicamente como una lesión asalmonada en patrón de lengüeta. Entonces, miren acá, acá, entonces, acá, entonces, vean, esta, el epitelio normal, que era el epitelio escamoso estratificado, normal, vendría a ser esto, miren, miren, esto es el epitelio escamoso normal. Hay epitelio escamoso estratificado normal. Y esto va a ser sustituido por un epitelio, el reemplazo, un epitelio columnar simple. Entonces, esto va a ser sustituido pues, acá. Va a haber la sustitución o el reemplazo a epitelio columnar. Acá. Entonces, esta sustitución de este epitelio por este, de este epitelio por este, es el que va a causar el esófago de Barrett. Luego tengo, eh, podemos tener nosotros tres tipos: patrones en lengüeta, patrón circunferencial o patrón por islotes. Y otro detalle aquí interesante, eh, y acá dice circunferencia de islotes con un mínimo de extensión de 1 centímetro. Acá podemos tener, miren esto, acá podríamos tener presencia de metaplasia intestinal. Acá, o sea, este tejido que inicialmente era sustituido por el epitelio escamoso, sustituido por el epitelio columnar, posteriormente, este se va a transformar en lo que vendría a ser un, una metaplasia. Entonces aquí vamos a tener metaplasia, es decir, va a haber un tejido intestinal o puede tener una metaplasia gástrica también, o sea, tejido similar ante el estómago o tejido similar ante el intestino. ¿Qué dice Robin?
El riesgo de transformación del esófago de Barrett hacia adenocarcinoma tiene relación con la duración de la enfermedad esofágica y el grado de displasia. O sea, empezamos en una fase por sustitución de escamoso a un epitelio columnar, luego tenemos la metaplasia y después de la metaplasia, acá, después de la metaplasia, ya podemos tener riesgo de lo que vendría a ser adenocarcinoma. Ya, y el grado de displasia, ¿ve? Entonces, el grado de displasia ya es un indicador de que probablemente se nos viene un adenocarcinoma. La displasia del esófago de Barrett se clasifica en la actualidad como negativa, indefinida o de bajo o de alto grado. Las características teológicas de la arquitectura de la displasia de alto grado se sobreponen con las características del adenocarcinoma. O sea, es muy parecido a una metaplasia intestinal de alto grado con un cáncer, un adenocarcinoma intramuscular. O sea, ya la lesión, fíjense, está llegando al músculo. Bien, esta es la definición de Kunzmann. Promueve la separación, sustitución de la mucosa esofágica en el esófago distal por epitelio columnar de origen intestinal. Aquí lo que hace el libro de Guzmán, miren, es decir lo siguiente, que este fenómeno, este fenómeno está sucediendo acá. Este fenómeno está sucediendo en en la parte inferior del esófago. O sea, aquí vamos a ver. Miren, aquí, miren, el continuo reflujo induce a daños en el epitelio, lo va a transformar acá, miren, lo va a sustituir el epitelio estratificado en epitelio columnar simple. Entonces, esta sustitución del epitelio escamoso eh, va a hacer que la mucosa esofágica en el esófago distal se transforme en una metaplasia intestinal. Entonces, esto está sucediendo en el esófago distal, esófago de Barrett. Y miren, acá tenemos extensión máxima de la metaplasia, extensión circunferencial, estos son los pliegues. Entonces, eh, es secuencial, ¿no? Va de escamoso a columnar y se promueve la reparación con sustitución de mucosa esofágica en el esófago distal por epitelio columnar de origen intestinal. Acá, entonces ya estaríamos hablando de una metaplasia intestinal. ¿Sí? El estratificado reemplazado por tejido columnar. Metaplasia es proceso reversible en el cual una célula adulta es reemplazada por otra célula adulta. No.
El riesgo de transformación de esófago de Barrett hacia adenocarcinoma tiene una correlación con la duración de la enfermedad esofágica y el grado de displasia. Entonces, esto es lo que nos tenemos que llevar a casa. La displasia del esófago de Barrett se clasifica en actualidad negativa de alto grado. Entonces, si tuviéramos que hacer nosotros acá un resumen, entonces yo aquí tengo la sustitución del tejido columnar acá, 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 la sustitución del tejido estratificado, acá, este por columnar, ¿ya? Esto se conoce como metalasia, se conoce como metaplasia. Y esta arquitectura de la displasia de alto grado es muy parecida a la adenocarcinoma. Entonces, este sería el resumen. Bien, ahora vamos a ver otro capítulo, otra lesión de lo que vendría a ser el esófago. Y vamos a pasar ya a trastornos de motilidad esofágica. Entonces, para hacerlo más sencillo, este concepto de alteración de la motilidad esofágica, me gustaría que empecemos por esto. A ver, acá. Miren, esta es una foto, una radiografía contrastada, un, un contraste. Miren, este es un diámetro exagerado del esófago. Y vean, acá hay una punta de lápiz. Bien, entonces, en definición de lo que vendría a ser acalasia, es esto. Hay un aumento del tono del esfínter esofágico inferior y como estas neuronas del plexo mientérico están dañadas, las neuronas del plexo mesentérico inferior son las que causan las contracciones de acá, secundarias terciarias, es la que le dan el tono al esfínter, pero también lo relajan. Entonces, aquí hay una relajación permanente, hay un peristaltismo porque no tengo ahora plexo mientérico. Mi plexo mientérico está dañado en la calasia. Entonces, las características de lo que es la calasia del esófago, según Robbins, miren, un aumento del tono del esfínter esofágico inferior como consecuencia de una relajación muscular incompleta, asociado a una dilatación del esófago por aperistaltismo del esófago. Hay un aperistaltismo del esófago. Bien. Los síntomas consisten en disfagia para sólidos, es decir, en la medida que vamos teniendo esta contractura del esófago, primeramente no vamos a poder comer eh, papa, digo carne, posteriormente vamos a tener disfagia a la papa, posteriormente a los sólidos como son las carnes. Bien, ahora, una vez, digamos, establecida acá, una vez establecida esta imagen de lo que era el concepto
de, ¿dónde está? El concepto de acalasia, acá, me gustaría poner esta foto acá. Entonces, esto es acalasia. Entonces, esta sería mi imagen de presentación de acalasia. Y ya luego veríamos el concepto como tal. De esto estoy hablando. Esto es acalasia. Entonces, esta foto la vamos a pasar aquí arriba para entrar ya en el tema en sí. Contracción del esfínter esofágico inferior por una alteración, una disminución de su relajación y por una lesión de su plexo mesentérico voy a tener una distensión permanente, una relajación permanente del esófago, acalasia. Miren, ausencia de peristaltismo en el cuerpo esofágico y de relajación del esfínter esofágico inferior. Entonces, esa es la definición que nos va a traer nuestro libro de Goodman, de Kussmann. Entonces, acá tenemos y, miren, y de la relación del esfínter esofágico inferior entre paréntesis y esfínter contraído. Esfínter esofágico inferior contraído. Entonces, acá ya tendríamos nosotros y una disminución, no, pero aquí está hablando de una ausencia. Entonces, vean acá, esto sería una parte de aquí de la definición, ¿no? Esto es esto de acá y esto de acá corresponde al... No hay peristaltismo. ¿Por qué no hay peristaltismo? Porque el plexo mientérico está alterado. Hay por eso. No hay peristaltismo. Hay una hipertonía, podríamos decir acá, o una contracción del esfínter esofágico por ausencia de los mecanismos de relajación. Entonces, eso sería una parte. El 98% de los casos es idiopática, sin embargo, algunas podrían corresponder a la enfermedad de Chagas. Ahora, para nosotros en Bolivia, las causas de acalasia en Bolivia, que vamos a poner en Bolivia, Chagas, causa principal para Bolivia. De los pacientes que a mí me ha tocado ver, casi todos, yo diría un 98%, tienen como causa Chagas. Bien, del 98%, y el 2% es una causa genética. Debido a la gran inflamación que se produce, se genera una pérdida selectiva de las neuronas postganglionares a nivel del plexo mientérico. O sea, recuerdan ustedes que en realidad el plexo mientérico son las neuronas postganglionares, las del plexo mientérico, las que generan la motilidad. En condiciones normales, estas neuronas contienen óxido nítrico y péptido vasoactivo intestinal, por lo que al verse afectadas, la actividad colinérgica normal no es contrarrestada. Entonces, acá. En general es una relación completa del esfínter esofágico inferior y a peristalsis del cuerpo del esófago. Entonces, esto es otra palabra que vamos a emplear ahora, aperistalsis del cuerpo del esófago. Bien, entonces aquí tengo aperistalsis. Acá. Y esta es una contracción, una relajación incompleta. Bien. Ahora,
Aquí hay un detalle que vale la pena recordarlo. Entonces, yo aquí tengo, a ver, espérenme un ratito. Aquí tengo, me gusta esto acá, ahí, esto acá, esta es la causa en Bolivia, y acá tendríamos la relajación incompleta del esfínter esofágico inferior. Ah, ahí. Entonces, lo que yo les decía, aquí vamos a tener nosotros eh, las neuronas postganglionares, que serían estas de acá. Ahí. Estas de acá. Y aquí vamos a tener una neurona postganglionar. ¿Postganglionar de qué? Postganglionar de que de la columna gris intermedio lateral está saliendo las fibras preganglionares. Y estas fibras preganglionares van a liberar acá el mediador. Este mediador aquí va a ser acetilcolina. Este mediador acá. Entonces, esto se libera y se estimula a las fibras postganglionares. Entonces, estas son fibras postganglionares del plexo, que están en el plexo mitérico, que están en el plexo mitérico. Acá. Entonces, aquí yo tengo fibras postganglionares que están o forman parte del plexo mientérico. Mientérico. Bien. Y acá lo que vamos a liberar son dos cosas. Uno, vamos a liberar dos sustancias. Una es esa y la otra va a ser esta de acá. Esta va a ser el péptido intestinal vasoactivo, va a ser una o el óxido nítrico. Entonces aquí yo tengo óxido nítrico y aquí tengo el péptido intestinal vasoactivo. Acá, péptido intestinal vasoactivo. Ahora, ¿cuál va a ser la función de estos dos? Estos dos van a causar relajación. Estos van a causar relajación del músculo liso. Relajación. Del músculo liso. Bien. Entonces, ¿qué significa esto? Está entrando el bolo alimenticio y aquí se está relajando. Entonces, y luego se va a contraer. Aquí vamos a tener el anillo de constricción que va a estar mediado por acetilcolina sobre músculos circulares. Pero simultáneamente se está produciendo la constricción, de un milésima segundo después se va a producir esta relajación que va a estar dada, que esta relajación va a estar mediada por lo que vendría a ser el óxido nítrico y el péptido intestinal vasoactivo. Y lo mismo va a suceder para que el alimento pase por el esfínter en forma fisiológica, tiene que estar esto relajado. Bien, ahora, la, la acetilcolina acá va a producir espasmos, contracción permanente. Entonces,
Este péptido intestinal vasoactivo tiene una acción inhibitoria. Entonces, este de acá, todo esto con el óxido nítrico, tiene una acción de tipo inhibitoria. Entonces, esta inhibición inhibitoria, acá, durante la alimentación, es la que nos va a permitir que el alimento se deslice. Contracción, relajación, contracción, relajación. Entonces, ¿qué va a pasar en el esfínter esofágico, en la calasia? En la calasia, en la calasia, esta relajación no va a existir. Por lo tanto, va a estar una contracción. Y aquí vamos a tener aperistalsis, porque no están este, estas membranas postganglionares están lesionadas desde el punto de vista inflamatorio, desde el punto de vista eh, inmunológico. Acá. Bien. Mire, hay una pérdida selectiva de las neuronas postganglionares a nivel del plexo mientérico. Estas de acá se van perdiendo, estas neuronas postganglionares. En condiciones normales, estas neuronas contienen óxido nítrico, ya lo dijimos, péptido intestinal activo. Por lo tanto, al verse afectada la actividad, punto. La actividad colórica normal no es contrarrestada. Entonces, acá, esta actividad colinérgica se mantiene, no se inhibe. Esto es lo fisiológico, pero esto ahora no está inhibido. O sea, porque era acción del plexo mientérico e inhibición del parasimpático. Pero eso no se inhibe y esto permanece contraído. Los síntomas generalmente son en el cuerpo gástrico, se vuelve inerte y se retiene. Aquí está. Es inerte, no se mueve. Por lo tanto, la comida a este nivel se va a retener. Eh, los, sín- ahora, y a la vez, el esfínter contraído determina que el bolo alimenticio no se vacía en el estómago, por lo que existe ectasia del alimento ingerido. O sea, ¿qué significa esto? El paciente puede vomitar a los 3 días todo ese contenido del esófago que está ahí. Miren, miren la palabra que dice, ectasia. No hay movimiento del estómago, se mantiene, se queda aquí el alimento. Eso es ectasia y no se vacía. Por lo que existe ectasia del alimento, esto determina disfagia progresiva, o sea, dolor al deglutir. Esta disfagia, ahí va a haber, perdón, odinofagia y disfagia, es decir, no van a poder pasar los sólidos primero y al final los líquidos. Y va a haber regurgitación, la comida la van a sentir hacia arriba, va a haber dolor torácico, pérdida de peso y, miren, halitosis. Y esa halitosis es porque hay comida dentro del esófago. ¿Qué dice Robbins? El problema, miren, otra vez insistimos, el aumento del tono del esfínter esofágico es porque es consecuencia de un problema de relajación. O sea, no, esto es porque está ahí la acetilcolina, está ahí el parasimpático produciendo contracción. No hay esa acción dual, relajación, contracción del músculo esofágico y relajación del esfínter esofágico inferior. Eso se rompe. Es una cosa importante la obstrucción esofágica, aquí está hablando de obstrucción esofágica, arroen. La liberación de óxido nítrico, libertad activo desde las neuronas inhibitorias junto con la interrupción. Vean, esto es simultáneo. Esto es simultáneo de la interrupción de la señal colinérgica normal hace que el esfínter esofágico se relaje durante la dilución. La calasia se clasifica por la triada de relajación incompleta, el aumento del tono del esfínter esofágico inferior y el peristaltismo. Entonces, estas son las tres, la triada de la fisiopatología del esfínter esofágico inferior.
Los síntomas consisten en disfagia parasólica, eso ya aclaramos. Ahora, ¿qué es una acalasia primaria? Hay una degeneración neuronal de las células ganglionares inhibitorias del esófago, o sea, las postganglionares. Esto conduce al aumento del tono, la incapacidad para la relajación del esfínter esofágico inferior y miren, ausencia del peristaltismo. Entonces, en las calasias de tipo primario es una lesión total de esto. Por lo tanto, va a haber aperistalsis del cuerpo del esófago. Y vamos a tener un predominio de la contracción del esfínter esofágico inferior. Bien, entonces según Robbins. Ahora este es el mecanismo, son neuronas inhibitorias y deberíamos tener mecanismo de relajación del esfínter esofágico. Esto va a producir una señalización colinérgica de tipo inhibitorio, interrupción de la señalización colinérgica normal, consecuentemente relajación del esfínter. Esto de acá es fisiológico. Patológico, esto está roto, está alterado. Acá dice pérdida selectiva de las fibras postganglionares. Todo este plexo entérico está alterado, por lo tanto no hay esto, no hay péptido intestinal vasoactivo que debería causar relajación y esto va a hacer de que este elemento que la acción inhibitoria colinérgica no esté presente, es decir, tenemos nosotros una contracción permanente del esfínter esofágico inferior. Aquí tenemos la calasia que nos está juntando el alimento por la ausencia total del peristaltismo del esófago, eso es aperistaltismo. Y esta es la disfagia de lo que teníamos nosotros a sólidos. O sea, estos sólidos no van a poder pasar el esfínter esofágico inferior. Después van a ser los semisólidos, como es arroz y papa. Bueno, primero a semisólidos y luego los alimentos, la carne. Esto, la falta del movimiento, la peristalsis me va a dar la dificultad para eructar. ¿Ve? Hay un aumento de la actividad colinérgica acá. Esta es una imagen real, ¿no? Es un aumento de la actividad colinérgica y una dilatación del esófago por ausencia del plexo mientérico. Bien, ahora vamos a pasar a ver otro concepto que sería el espasmo difuso esofágico. Vean acá, van a ver contracciones parcheadas de una parte del esófago, porque este músculo está hiperplástico. Entonces, existe peristalsis normal, intermitente, pero interrumpida por contracciones simultáneas. O sea, aquí se está llevando a cabo la peristalsis, en esta parte. Esto es mi peristalsis normal. Ahí, acá. Y en otra parte, esto no debería contraerse. Ahí, se está contrayendo esto normalmente, pero también simultáneamente otros sectores que no deberían hacerlo. Por eso dice, son contracciones intermitentes eh, pero interrumpidas por contracciones simultáneas. Esto. Entonces aquí tengo la peristalsis normal. Aparece un espasmo difuso esofágico. Peristalsis normal, espasmo esofágico. Se ha relacionado con diferentes alteraciones neuromusculares que implican la disfunción neuronal del plexo mientérico, como la disminución de óxido nítrico, o sea, todo relacionado con plexo mientérico, que son los que producen relajación. Y si hay una disminución de la acción de estos plexos mientéricos, vamos a tener espasmo. Independiente de la alteración del plexo mientérico, a este nivel vamos a tener hipertrofia e hiperplasia muscular difusa, especialmente en el músculo liso. Va a haber degeneración aferente del vago,
e infiltrado inflamatorio en el plexo del brazo. O sea, es un problema grande, no es un problema inflamatorio porque me está dañando el vago, me está dañando el plexo como tal. Y vean acá, el paciente va a tener disfagia ilógica. O sea, puede tener, la otra era lógica, ¿no? La lógica es primeramente los alimentos blandos como papa, yuca, fideo, después vienen los más duros como carne y finalmente el agua. Eso se llama disfagia lógica. Y aquí hay una disfagia ilógica, ¿ya? O sea, esto es una disfagia lógica. Entonces, primero hay contracción normal y aparición súbita de contracciones espasmódicas. Se aprecian ondas terciarias prominentes en Cuenta de Rosario, sin embargo, su ausencia no excluye el diagnóstico. ¿Vean? Es una disfunción neuronal y también una disfunción del parasimpático. ¿Qué es el esófago en cascanueces? Se caracteriza por la presencia de contracciones peristálticas de gran amplitud en el esófago distal por un esófago esfínter esofágico inferior hiperactivo. Biología desconocida, pero se relaciona con primeramente con el gatillante que vendría a ser la presencia de reflujo. Bien, estábamos revisando el capítulo del espasmo difuso. Entonces, aquí lo que estamos viendo en este espasmo difuso, que van a ser entre peristalsis normal, van a aparecer en forma súbita contracciones espasmódicas, peristalsis normal, contracciones espasmódicas. Esto es lo que nos va a dar esta imagen radiográfica. Aquí tengo las contracciones espasmódicas que van a ser en Cuenta de Rosario en el espasmo difuso esofágico. ¿Y cuál era la fisiopatología? La fisiopatología, disfunción neuronal del plexo mientérico con disminución de óxido nítrico. O sea, este plexo mientérico está con disfunción, por lo tanto, hay una disminución de óxido nítrico y el polipéptido intestinal vasoactivo. Si no tengo esto, vamos a tener el espasmo difuso y van a aparecer posteriormente hipertrofia y hiperplasia muscular difusa. Bien. Ahora, la otra patología se caracteriza, se llama esófago en cascanueces. Este cascanuez, este es un aparato para romper la cáscara donde están las nueces, eso es un cascanuez. Entonces vean ustedes, esta imagen es esta imagen es esta. Entonces, como tiene un aspecto parecido a un cascanueces, se llama esófago en cascanueces. Presencia de contracciones peristálticas de gran amplitud. Esta es una contracción peristáltica, esta es otra contracción, esta es otra. En el esófago distal por un esófago, mm, por un esófago hiperactivo. Su etiología es desconocida, sin más relación de consistencia de prevalencia de reflujo gastroesofágico. Entonces, estamos hablando a nivel del tercio distal, contracciones peristálticas. Imagen en cascanueces. Describe la apariencia normalmente segmentada del esófago en caso de espasmo esofágico. Visualizando en el estudio doble contraste, normalmente peristalsis primaria se extiende a través del esófago como una onda coordinada. Miren, esto vendría a ser lo normal. En el espasmo esofágico, múltiples segmentos se contraen simultáneamente. O sea, todo esto es simultáneo. Los síntomas incluyen dolor en el pecho, o sea, disfagia, o acá los síntomas de dolor en el pecho o ambos. Entonces, aquí tendríamos, y tenemos, este es el concepto, espasmo esofágico, múltiples segmentos se contraen en forma simultánea. Todo esto es contracción simultánea. A eso se refiere esófago en cascanueces.